¿Es posible que una entidad pueda desplazarnos por completo, ocupando nuestro cuerpo, haciéndonos perder nuestra propia voluntad? ¿O es un estado de la mente en el cual se le atribuye el comportamiento y las alucinaciones a una enfermedad psiquiátrica como la esquizofrenia? El exorcismo, ritual que se viene practicando durante siglos por religiones abrahámicas, cristianas y otras, ¿pueden expulsar realmente demonios y espíritus malignos? ¿Existe una explicación lógica, médica y científica para estos trastornos? Acompáñanos hasta el final de esta nueva edición de Transiren, donde abordaremos a profundidad el ritual del exorcismo y de la posesión. Soy Carlos León Ash. Bienvenidos. Tus experiencias y opiniones son importantes. Si conoces a alguien que haya vivido una posible posesión o ha sido testigo de un caso, compártelo en los comentarios. Leamos juntos estos relatos y exploremos este misterio. Quédate hasta el final, donde revelaremos las razones detrás de este enigmático fenómeno y, lo más importante, cómo protegerte y proteger a quienes amas. La etimología de la palabra exorcismo proviene del latín exorcismus y del griego exorcismus, que significa juramento o establecer juramento. El exorcista es la persona con la facultad y la cualidad de expulsar espíritus malignos y demonios, utilizando el exorcismo. La posesión proviene de la locución latina possessio, del verbo possidere, conformado por la palabra sedere, que significa ceder o asentarse, y del prefijo pos o pose, que significa poder. Y es aquí, en la etimología de la palabra posesión, en donde se encuentra la clave del por qué ocurre este fenómeno, el cual lo compartiremos previos al final de esta edición. La creencia en la posesión demoníaca y los rituales de exorcismo tienen raíces muy antiguas. Desde las civilizaciones mesopotámicas hasta las culturas indígenas, la idea de seres sobrenaturales tomando control de los humanos ha sido una constante. Estas prácticas se han adaptado y evolucionado a lo largo de los siglos, integrándose en diversas tradiciones religiosas y culturales. En la Edad Media, los exorcismos eran realizados principalmente por la Iglesia, y se creía que ciertos signos, como el habla en diferentes lenguas desconocidas y la aversión a lo sagrado, eran pruebas suficientes para una posesión. En tiempos más recientes, la fascinación por los exorcismos ha sido revitalizada por los medios de comunicación y el cine, llevando estas antiguas creencias a un público moderno y global. Películas como El Exorcista han contribuido a mantener vivo el interés y el temor alrededor de estos fenómenos. Sin embargo, también ha habido un creciente escepticismo y una mejor comprensión científica de condiciones psicológicas que en el pasado podrían haber sido atribuidas a la posesión demoníaca. A pesar de los avances en la ciencia y la medicina, la creencia en la posesión y los exorcismos sigue presente en muchas partes del mundo. Para algunos, estas prácticas siguen siendo una forma crucial de confrontar el mal y proteger a la comunidad, mientras que para otros representan una ventana a las profundidades del miedo humano y la lucha entre el bien y el mal. Así, los exorcismos continúan siendo un reflejo poderoso de la compleja relación entre fe, cultura y la naturaleza humana. En la antigüedad, en Mesopotamia, sumerios y asirios creían en la existencia de demonios y espíritus malignos que podían poseer a los humanos.
Los exorcistas utilizaban rituales y encantamientos para expulsar estos espíritus. En Egipto, los faraones y sacerdotes del antiguo Egipto también creían en la posesión demoníaca. Los sacerdotes realizaban rituales para alejar a los espíritus malignos mediante el uso de amuletos, oraciones y ceremonias. En la Grecia clásica, Platón y Sócrates, los filósofos griegos, discutían sobre la influencia de los dioses y espíritus en la mente humana, aunque no en términos de posesión demoníaca como se entendería más tarde. En la Roma antigua, los rituales y supersticiones de los romanos, quienes creían en variedad de espíritus, tales como los manes, lémures y larvas, que podían influir en los vivos, usaban rituales para apaciguar a estos espíritus. En la Edad Media, con la expansión del cristianismo, la posesión demoníaca y el exorcismo se convirtieron en conceptos centralizados por la Iglesia. Se creía que Satanás y sus demonios podían poseer a cualquier persona. Los exorcistas crearon el Ritual Romano, un libro donde se especificaban las instrucciones de cómo realizar un exorcismo. En el Renacimiento, la Inquisición incluyó a la posesión demoníaca y al exorcismo en su cacería de brujas. Los inquisidores perseguían a todo aquel que era acusado de hacer brujería o acusado de estar poseído. Obtenían confesiones a través de métodos brutales de tortura. Reformas religiosas. La Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica llevaron diferencias en las prácticas del exorcismo. Los protestantes en su mayoría rechazaron utilizar el ritual, mientras que la Iglesia Católica lo mantuvo. En la Edad Moderna, con los avances de la medicina y la psicología en el siglo XIX, algunos casos de posesión fueron considerados como enfermedades mentales, tales como la esquizofrenia y trastornos de la epilepsia. Se identificaron como posibles explicaciones de los síntomas de la posesión. Otras religiones y culturas. El hinduismo y el budismo utilizan rituales mantras específicos para la expulsión de espíritus malignos. Los exorcistas pueden ser monjes, brahmanes y chamanes. En el Islam, el ruqya es una recitación del Corán cuya oración se utiliza para la expulsión y protección contra los jinn o espíritus malignos, y también para el exorcismo. En las religiones africanas y afrocaribeñas como el vudú y la santería, estas prácticas son rituales complejos para la expulsión de deidades y espíritus que pueden poseer a los individuos que forman parte de las ceremonias y rituales. Señales y síntomas de una posesión están divididas en psicológicas, físicas, verbales y cognitivas y conocimiento oculto. Entre las psicológicas tenemos cambios de comportamiento y de personalidad drásticos, alteraciones emocionales repentinas como pasar de la risa al llanto en cuestiones de segundos, pérdida de memoria y rechazo, aversión y miedo a símbolos religiosos. Entre los físicos se encuentran los cambios de voz, movimientos bruscos, violentos y anormales, convulsiones y espasmos, como también fuerza extraordinaria. Verbales y cognitivos. Esto ocurre cuando el posible poseído presenta conocimiento de diferentes lenguas, especialmente en lenguas antiguas. También se expresa con insultos y blasfemias ante los símbolos religiosos. Conocimiento oculto. El
poseído relata eventos y hechos que no debería conocer, especialmente de gente que apenas conoce. También presenta un extenso conocimiento de los versículos de la Biblia e incluso se anticipa a lo que el exorcista va a decir. Realiza también juegos mentales con quienes están a su alrededor. Es importante y crucial diferenciar la posesión con diferentes condiciones médicas como la epilepsia, el desorden o trastorno disociativo y la esquizofrenia. Modernización de la práctica. En el año de 1999, la Iglesia Católica estudió y actualizó el ritual romano, reafirmando la práctica del exorcismo, pero con procedimientos más rigurosos y controlados. La historia de la posesión y el exorcismo refleja la abundante interacción e intersección de las creencias religiosas, culturales y científicas que han cambiado a lo largo de la historia poco o mucho, mostrando que la humanidad ha intentado comprender y lidiar con los fenómenos paranormales, lo inexplicable y con lo sobrenatural. La Iglesia Católica y el ritual del exorcismo. La oración a San Miguel contra Satanás y los ángeles rebeldes es considerada por la Iglesia Católica como la oración con mayor poder para los casos de posesión. El rosario también es considerado como un gran poder exorcizante e intercesor. El ritual del exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión a los espíritus. Estas van acompañadas con la presencia de objetos que ayudan a repeler al espíritu inmundo. Estos objetos son el crucifijo, reliquias y agua bendita. A continuación les comparto algunos de los versículos que utiliza la Iglesia Católica durante el ritual del exorcismo. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mateo 17:18-20. Y Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Efesios 6:10-17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En la Iglesia Ortodoxa también se utilizan versículos similares, pero el rito puede incluir oraciones específicas y salmos adicionales. En la religión protestante, algunas denominaciones protestantes que practican el exorcismo pueden usar estos versículos, junto con otros textos bíblicos que enfatizan la autoridad de Cristo sobre los demonios. Estos versículos y oraciones son parte de un proceso más amplio y ritualizado que generalmente incluye la invocación del nombre de Jesucristo, las recitaciones de oraciones específicas y el uso de símbolos sagrados como el agua bendita y la cruz. En el siglo XX y actualmente en el siglo XXI se sigue efectuando el ritual del exorcismo. Alrededor de todo el mundo, indiferentemente a la religión que pertenezcan o a la cultura, se siguen realizando hasta el día de hoy. Los casos más importantes y relevantes de posesión y de exorcismo son los de Roland Doe, quien inspiró la película El Exorcista, y también el de Anneliese Michel, quien inspiró también otra película, El Exorcismo de Emily Rose.
El caso Anneliese Michel. Anneliese Michel nace en el año 1952 en Baviera, Alemania. A la edad de 16 años, ella empieza a presentar síntomas que se le diagnosticaron como epilepsia del lóbulo temporal y depresión. Más tarde, Anneliese y su familia creerían que ella estaba poseída, debido a que los tratamientos médicos no surtían efecto. Empezó a tener alucinaciones y mostraba también aversión extrema a objetos religiosos. Su apariencia física empezó a desmejorar por completo. Empezó a tener lesiones en el cuero cabelludo, ojeras profundas, dientes, encías y labios en mal estado. Comía cualquier alimaña como insectos y basura. Orinaba en cualquier parte de la casa y tenía cambios bruscos de comportamiento y de agresividad. Para el año de 1975, después de años de tratamientos fallidos, su familia recurre a la Iglesia Católica, donde los sacerdotes Ernest Alt y Arnold Renz le realizan 67 sesiones de exorcismos en 10 meses. Durante las numerosas sesiones de exorcismo, Anneliese afirmaba con voz gutural estar poseída por varios demonios o espíritus, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y también un sacerdote corrupto del siglo XVI. Para el año de 1976 su condición física empeora, dejando de comer y de beber. Más tarde en el mismo año, muere por desnutrición y por deshidratación. Anneliese Michel solo tenía 23 años. Para el año de 1978, sus padres y los sacerdotes son acusados de asesinato negligente y son sentenciados a condenas reducidas. El caso de Anneliese Michel abrió el debate sobre la posesión satánica, la responsabilidad médica y la intervención de la Iglesia Católica. El caso Roland Doe. Roland Doe es un seudónimo creado para proteger la verdadera identidad del adolescente de 14 años quien fuera sometido a varias prácticas de exorcismo en el año 1949. Este caso es notable porque inspiró a la novela de William Peter Blatty, El exorcista, libro publicado en el año 1971. Tanto éxito fue del libro que se adaptó la película en el cine en el año 1973, dirigida por el director William Friedkin. Roland Doe era un adolescente de aproximadamente 14 años de edad que vivía en Maryland, Estados Unidos, quien tras la muerte de su tía, que era espiritista y que le indujo a la práctica de la Ouija, empezó a percibir fenómenos extraños, como ruidos inexplicables y objetos que se movían solos. La familia de Doe recurrió a la iglesia luterana. El pastor Luther Miles Schultz, quien a su vez los derivó a la iglesia católica, donde el padre Edward Hughes realizó el primer exorcismo en la ciudad de Washington, D.C., en donde resultó con comportamientos extremadamente violentos por parte de Roland Doe. La familia de Roland Doe posteriormente se mudó a la ciudad de St. Louis, Missouri, donde los padres William Bowden y Walter Halloran realizaron el último exorcismo. Se reportaron fenómenos extraordinarios como voces guturales, contorsiones extremas, fuerza extraordinaria y la extraña aparición de escritura sobre la piel en el cuerpo de Roland Doe, fenómeno que se conoce como dermografía. El último ritual tuvo lugar en el hospital Alexian Brothers, donde después de días de rituales, al fin
Roland Doe pudo ser liberado del espíritu que lo atormentaba. El caso sigue siendo tema de interés para los investigadores de lo paranormal y ha sido objeto de numerosos libros y documentales. Protege tu alma. Claves para evitar la posesión espiritual. La tranceterapia y diversas técnicas de hipnosis han podido descubrir estados previos a la posesión, las cuales han sido denominadas como interferencia energética, parasitación espiritual, entre otras. Para la doctora Edith Fiore, psicóloga norteamericana, todo se resume a una sola cosa: a la posesión, como el título de uno de sus más afamados libros. Y es que estas interferencias energéticas, aparentemente imperceptibles, pueden terminar en una posesión total y completa. Debemos tomar en cuenta que estas entidades lo que menos quieren es ser descubiertas, para pasar desapercibidas a lo largo de la vida en el cuerpo del sujeto y migrar de vida en vida sin dirigirse a la dimensión a la que pertenece. La imperceptible permanencia de estas entidades en cuerpos ajenos no significa que no haga estragos en la salud. Desde afecciones, infecciones, enfermedades leves y recurrentes, hasta enfermedades graves, catastróficas y terminales. Si volvemos al significado etimológico de la palabra posesión, como indicamos al inicio de esta edición, que significa ceder el poder, somos nosotros como seres humanos quienes le damos el poder a estas entidades para invadir nuestros cuerpos. Esto ocurre cuando nos dejamos llevar y nos dejamos envolver de bajas emociones, sentimientos tóxicos y de defectos. Le abrimos la puerta, les dejamos entrar y les permitimos quedarse. Nadie, absolutamente nadie, está libre de sufrir una parasitación espiritual. Gente de toda clase y condición social, desde indigentes, adictos y maleantes, hasta amas de casa, políticos, aristócratas y gente de la realeza. Solamente basta con bajar nuestra vibración. La amargura, la ansiedad, la apatía, la codicia, la envidia, la depresión, la ira, la indiferencia, el miedo, el odio, la tristeza y la soberbia nos hace vibrar en baja frecuencia y nos vuelve presa fácil para una parasitación. A diferencia de la alegría, la generosidad, la bondad, el altruismo, la indulgencia, la paciencia, la tolerancia, el amor, la humildad, la serenidad y la tranquilidad y toda virtud que alimente nuestra personalidad, eleva nuestra frecuencia y también aumenta nuestro sistema inmunológico, energético y espiritual. En su práctica de hipnosis con pacientes, la doctora Edith Fiore comparte en su libro La posesión que los desencarnados que no van hacia la luz suelen parasitar a los vivos e influir en sus mentes con ideas de actos violentos, adicciones, suicidio, depresión, perversiones sexuales, alucinaciones, crímenes, ansiedad, desesperación, angustia, demencia, obesidad, anorexia, trastornos del comportamiento, etc. La tranceterapia y la hipnosis introspectiva, al igual que la técnica de la doctora Fiore, son capaces de evacuar y descongestionar estas energías parasitarias cuando son descubiertas a tiempo, antes de que hayan desplazado por completo la conciencia original del cuerpo. Sin embargo, puede ocurrir que estas energías solo estén presentes como polizontes, sin llegar a tomar control total. De ninguna manera, estos procesos son tan traumáticos como la expulsión realizada en un exorcismo. Tu apoyo es clave. Suscríbete y dale like para ayudar al crecimiento del canal y permitirnos seguir creando más contenido fascinante. Gracias por ser parte de esta comunidad. Incluir y hablar del tema de la posesión y el exorcismo no tiene la intención de transmitir miedo, terror o de ser sensacionalista. Por esta razón, hemos decidido no compartir imágenes extremadamente grotescas y terroríficas.
Nuestro propósito es ante todo informativo. Soy Carlos León As, terapeuta de trance e hipnosis introspectiva. Para mayor información y consultas, encontrarás el detalle en la descripción. Hasta una próxima entrega y gracias por su atención.